Hoy vamos a hablar sobre la segunda palabra que habló Jesús, la segunda frase que le dijo al ladrón o al pecador que estaba en la cruz con ellos. Y voy a tener la palabra en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Lucas 39 al 43, Lucas, perdón, 40 no, 23, del 39 al 43. Vamos a tener la palabra. Y dice, y uno de los malhechores que estaba colgado allí, le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro le contestó, y reprendiéndole le dijo, ¿ni siquiera teme tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestro hecho, pero este nada malo ha hecho. Es decir, el que estaba al lado de Jesús, no me dice aquí si a la derecha o a la izquierda, pero dice que uno de los que estaba al lado de Jesús reprendió al que estaba vociferando y injuriando a Jesús, haciéndole quedar a Jesús como mentiroso. Si Jesús podía bajar de la cruz y demostrar su poder, pero entonces la revelación del Padre después de la resurrección no iba a hacerse vigente. ¿Por qué? Porque la salvación tenía que llegar a los gentiles. Y solamente venciendo la muerte, Él podía hacer eso. Pagando la culpa de nuestro pecado, Él podía hacer eso. Esa culpa nosotros teníamos que pagarla. Pero Jesucristo, que se entregó a sí mismo, nadie lo entregó. El pueblo de Él lo juzgó, pero Él se entregó a sí mismo, porque si Él hubiese querido, dice que no. Y destruye ese pueblo y hace uno nuevo, porque Él tenía el poder para hacer eso. Jesús era 100% Dios y 100% humano. ¿Por qué Jesús vino como 100% humano? También siendo 100% Dios. Porque en carne propia Jesús pasó todo lo que pasamos nosotros como humanos. Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestras cargas, nuestras luchas. Jesús conoce todo lo que el ser humano sin Dios padece. Y Él sabe que sin Dios no podemos alcanzar la salvación. Por eso fue que el sacrificio del Cordero en la primera Pascua dejó de funcionar. O no era que no que funcionaba, sino que no era suficiente para alcanzar la salvación. Un cordero limpio, sin defecto, no era suficiente para presentarse delante de la presencia de Dios y estar parado delante de Él sin pecado. Entonces, el Señor Jesús se entrega a sí mismo en esa Pascua para que nosotros adquiriéramos el perdón del pecado a través de esa muerte en la cruz del Calvario, a través de esa Pascua celebrada. Porque realmente eso fue la Pascua celebrada. Él como cordero inmolado en la cruz. ¿Qué pasa? Dice, el que estaba al lado de Jesús, el que reconoció su pecado, dice que ellos sí merecían estar en la cruz. Mas Jesús no ha hecho nada malo. Entonces le dice a Jesús, Jesús, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el reino, en el paraíso. Aquí hay una serie de cosas que el Padre nos revela cuando el pecador está crucificado en la cruz, que reconoce que Jesús es un hombre santo. Lo primero que él hace, el pecador, es reconocer que él es malo, que él es pecador y que él está ahí porque lo merece. Cuando el ser humano reconoce que es pecador y que es malo y que no merece la misericordia de Dios, entonces está empezando a tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Genuino. Este hombre lleno de pecado vivió una vida sin Dios.
una vida en el pecado, una vida fuera del contexto que dice la palabra, de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. No era estudioso de la palabra, estaba preso, ya puede imaginarse la vida que tuvo ese hombre, ¿eh? Pero en el final, en su lecho de muerte, tuvo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Y usted dirá, no, pues si es así todo el mundo lo vamos a salvar. No. Porque usted no sabe ni la hora ni el día que usted se va a morir, ni se va a ir de este mundo. Si Dios lo agarra friando a tusa y le da que Dios nos libre, nos dé un paro cardíaco, o salimos ahí, chocamos con un qué sé yo, un accidente, o de repente viene uno y ¡fue! Y te lleva la vida. Si no te dio tiempo a tener un arrepentimiento genuino delante del Señor, lo que no hiciste en vida no lo vas a hacer después de muerto. Amén. Porque no tienes ese poder. Nosotros no tenemos el poder después de la muerte de hacer cosas, porque ya nuestra alma le pertenece a quien nosotros se le entregamos en vida. ¿A quién usted le entrega su alma en vida? ¿A quién? Esa es una decisión personal. Entonces, si nosotros como conocedores de la verdad, que estamos conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice aquí, y él reconoció que era pecador y que merecía estar en ese lugar, y Jesús era santo, reconoció que Jesús era el santo, un hombre bueno en lo terrenal, pero que al mismo tiempo era Dios con poder. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que era Dios. Él reconoció que Él era justo y que Él era Dios. Para nosotros adquirir la salvación, debemos reconocer que nosotros somos pecadores y reconocer, dice su palabra, que Él es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Dice, la palabra dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Salvador, que murió y que resucitó al tercer día, Él que se levantó de los muertos y lo confesare con su boca será salvo. No hay otra condición para usted ser salvo. No hay otro mediador para usted ser salvo. Tiene que ser por medio a Jesucristo. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si usted no conoce a Jesucristo como el pan de vida que Él dijo que era en la Santa Cena, como la vid verdadera, como la palabra de vida, entonces nosotros estamos buscando la fuente equivocada, porque Jesucristo es la fuente de la vida eterna. ¿Me doy a entender? ¿Alguien está entendiendo lo que quiero decir? Entonces, cuando Jesús le dice, de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué bonito es el Señor! Amén. Aquí el Señor está mostrando tanto su misericordia, que no importa en el momento que tú estás y tú te acercas de manera genuina al Señor, de manera arrepentida al Señor. El Señor no desprecia un corazón humillado. El Señor no desprecia a un pecador que se arrepiente. A un matador. El delincuente, porque era un delincuente el que estaba al lado de Jesús, ni profesó la palabra, ni se bautizó, ni andaba evangelizando, andaba cometiendo delitos. Delito andaba cometiendo. Pero el Señor tocó su corazón y Él reconoció. Cuando Él vio al Dios Todopoderoso clavado en una cruz, Él reconoció que ese hombre era un hombre santo, que ese era el Hijo de Dios. Y hubo convicción en Él. Y por eso, cuando nosotros no estamos siendo conocedores, no tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos entender lo que el Señor quiere con nosotros. Amén. Real. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted no puede decir, yo tengo fe en Dios, si usted nunca ha leído la Biblia, si usted nunca ha leído su palabra, si usted no conoce el carácter y la palabra de Dios, de cómo Él quiere que lo amen y lo adoren. Porque nosotros queremos amar al Señor a nuestra manera, pero no es a nuestra manera. El Señor no quiere que lo amemos a nuestra manera.
porque nuestra manera no es la correcta. La manera de amar a Dios es como dice la Biblia. La Biblia dice, el que me ama y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Obediencia. La obediencia demuestra el amor. No hay otra forma de usted demostrar amor a Dios. La obediencia. ¿Qué me dice la palabra de Dios que haga? Eso hago. Porque aunque usted no lo crea, la señora aquí tiene poder para transformar, para cambiar, para restaurar, para llevarte a otro nivel, para abrirte los ojos espirituales, para enseñarte el camino de la verdad, de lo que el diablo te quiere que tú pierdas. Te muestra lo ciego que uno está en el mundo con referente a la vida espiritual. Nosotros debemos de aprender a conocer al Señor, a reconocerlo, como hizo el ladrón en la cruz, el delincuente. Reconoció que Él era Dios, porque le dijo, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Mas Jesús tuvo misericordia para con él. Jesús tuvo misericordia, no solo con él. Eso es un ejemplo de cómo nosotros, ¿verdad?, vamos a recibir de él lo que creemos en su nombre. Y yo quiero comparar esta palabra con una parábola, que hay en Mateo 20, Sorry, reina. Mateo 20, para hacer una ligera explicación, una breve explicación de lo que quiero ilustrar sobre este tema. Mateo 20, parábola de los obreros de la viña. Mateo 20, 1 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo combinado con los obreros en un denario el día, los envió a su viña. Y salió como la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. A estos les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo, y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados, y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parado todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, y también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados, como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? O sea, eso fue el acuerdo que tuvieron en el principio. Te voy a pagar un denario para que tú vayas a trabajar. ¿No fue eso lo que le dijo al principio? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti.
yo que no me es lícito hacer lo que quiero, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, dice el Señor de la viña. ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Miren, en el pueblo de Dios habían sacerdotes y escribas que supuestamente llevaban la Torá, llevaban la ley de Moisés y hacían según ellos lo correcto, según ellos hacían lo que estaba bien según la ley. Pero ellos que según la ley y conocían las profecías que habían de Jesucristo, no conocieron al Mesías. Ellos eran los primeros. Ese pueblo eran los primeros que recibieron el entrar a la viña, el hacer el trabajo del Señor. Ellos fueron los primeros. Mas sin embargo, los últimos somos nosotros, los gentiles, los que llegamos de último. La Biblia dice que los últimos serán los primeros. Los que reconocen al Señor serán los primeros. Los que hacen el trabajo del Señor serán los primeros. Porque usted puede tener 1000 años en la iglesia congregándose, pero si usted no obedece al Señor, van a llegar otros que van a hacer su voluntad. Entonces, los judíos que estaban crucificando a Jesús, muriendo a Jesús, que eran parte del pueblo, que eran parte de la Torá, de la ley, que cumplían la ley y todas esas cosas, no estaban cumpliendo la profecía o no estaban reconociendo la profecía que se había dicho de Jesús. Mas sin embargo, ese ladrón que no conoció a Jesús, que no sabía su trayectoria, reconoció al Rey de Reyes. Y el Señor le dio la salvación a él que llegó último, que a los que estaban primero. Y Él hace como Él quiere con la gente que le busca y le ama, según el corazón de cada uno. Si su corazón hay maldad y hay sabiduría de pecado, en el sentido de que yo voy a hacer esto por conveniencia, el Señor también lo está mirando. Porque el Señor nadie lo puede engañar. Si yo hago esto porque me conviene, voy a conseguir esto y aquello, o porque quiero un beneficio, entonces usted no está siendo leal e íntegro con el Señor. Mas sin embargo, cuando el ladrón le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, ¿qué sabía ese ladrón quién era Jesús? Podrá haber escuchado comentarios de Jesús, pero no anduvo con Jesús. No estuvo con él ahí haciendo los milagros ni nada de eso. Pero la fe que tuvo el hombre, la fe que tuvo el ladrón, hizo que consiguiera la salvación en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Porque es por fe que somos salvos. No es por lo que usted haga. No es por las cosas que yo pueda hacer. Por eso decíamos que el ladrón, el delincuente, no conocía al Señor, no hizo el bien toda su vida, pero reconoció en un momento de su vida quién era el Salvador. De manera, ¿cómo fue la palabra que yo dije ahorita? Genuina. No con maldad ni pecado, ni con astucia. De decir, voy a pecar, y cuando me canse de pecar, voy a ver si me arrepiento antes de que me muera. No va. No funciona así. La Biblia dice que en vida nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar salvación, no es después de la muerte. Y si usted tiene buenos años de salud y de vida, ¿por qué no entregárselo a Dios? ¿Por qué no servir a Dios con lo que Él le ha dado a usted? Porque todo lo que usted es Dios que se lo ha dado. Toda su vigorosidad, su fuerza, su juventud, su familia, su casa, sus bienes, es Dios que lo ha dado, porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Dios no es pobre. Dios no es un Dios miserable. Porque si Él creó el mundo y todo lo que hay en Él, Él es un Dios poderoso, rico,
millonario, trillonario, quintillano se dice. Claro, no, ¿verdad? O sea, y Él tiene el poder para dar, para quitar, para hacer y deshacer, como Él quiere. Por eso no podemos juzgar a nadie, ¿verdad? De que tú serás salvo y usted no, porque el corazón lo conoce ¿quién? Dios. Dios. Pero la Biblia dice, y por eso nosotros lo recalcamos y lo decimos, que si usted no se arrepiente de sus pecados, aunque usted no sea un ladrón, aunque usted no haya matado a nadie, ni sea un violador, aunque usted no haya, qué sé yo, robado, usted es un pecador. Usted es un pecador, porque el pecado está en nosotros. Pablo lo dijo en varias ocasiones, el apóstol Pablo, que el pecado era como un aguijón en él, porque él quería hacer lo que su carne quería hacer una cosa y su espíritu quería hacer otra. Yo quiero hacer lo que, ¿cómo era? Yo hago lo que no quiero hacer. Él hacía lo que su carne no quería hacer porque él quería agradar a Dios. Su carne le decía a esto, ve aquello, hace lo otro y aquello. Lo que su carne le acomodaba. ¿Por qué no es malo? No. No todo es malo. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Siempre hay que pasar por el filtro de la palabra. ¿Qué me conviene a mí hacer y qué no? ¿Estaría Dios de acuerdo con que yo haga tal y tal cosa? ¿Es la voluntad de Dios que yo viva como vivo o haga lo que hago? ¿Qué diría Dios si se encontrara conmigo en la calle? Mijo, lo estás haciendo bien, bravo, toma tu denario. O, no, mal siervo, tu paga es esta por mal siervo, la mitad te dio, o quizá nada, porque no hiciste un buen trabajo. La Biblia dice que al que ha hecho el trabajo, al que ha reconocido al Señor, al que ha cumplido el propósito de Dios, porque usted vino con un propósito. Hemos siempre dicho cada vez que tenemos estos estudios que el propósito suyo tiene que ir con el acuerdo al que Dios tiene preparado por usted, alineado con el de Dios, porque si no, es un propósito sin fundamento, un propósito sin provecho. Porque todo lo que está en la tierra es perecedero, mas Dios es eterno. Él es la fuente de la vida eterna. Entonces, si yo quiero ir al cielo con Él, o quiero heredar la tierra, como me dice la Biblia, que los justos heredarán la tierra, yo tengo que hacer su palabra. Yo tengo que cumplir su palabra en mí, aunque yo tenga casa, aunque yo tenga carro, aunque yo tenga familia, aunque yo tenga un buen trabajo, que tenga una empresa, o que sea un profesional. Yo tengo que hacer que esa palabra que Él ha dicho de mí se haga propia, se haga visible, se haga testimonio en mi vida para con los demás. Amén. No el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No el que diga yo amo a Dios, ama a Dios de manera sincera. No el que diga yo creo en Dios, sabe que conoce a Dios. Sí, yo sé que hay una fuerza, que hay una cosa, un poder. No, eso no es Dios. Usted tiene que saber en quién usted cree. Porque si usted no sabe en quién usted cree, entonces usted no tiene una fe fundamentada en la verdad. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros decimos tener fe, pero muchas veces, si no vemos, no creemos. Si no vemos, no creemos. Ayer, era domingo, ¿verdad? Sí. Ayer yo vi el culto de mi iglesia, de Monte de Cristo, y vi el culto de la iglesia de mis abuelos pastorales. Y había como una afinidad entre las dos prédicas que dieron los pastores. Y algo que me impactó de la prédica de la casa de los abuelos fue que el pastor estaba hablando sobre, se me fue el versículo, lo tenía en la mente. Ay, Señor, gracias. Perdón, que tenía el versículo aquí en la mente para dar lo que quería decir. Ay, Señor, gracias.
No me hagan caso que estoy turututú. Se me van las cosas de la mente. Bueno, lo que quiero decir es, a veces nosotros pensamos que la fe tiene que ser tangible, verla, agarrarla. Pero si usted la ve, ¿a qué esperar lo que ve? La fe es como usted decir, bueno, ¿a quién yo le hacía ese cuento? A Yossi, ¿verdad, Yossi? De que el Señor le dijo, él estaba haciendo un cuento de que, una anécdota de un hombre que tenía 3 hijos. Y el Señor le dijo al pastor con el que estaba hablando, que estaba congregándose, que le iba a mostrar a los 3 hijos de él, que uno era predicador, el otro era evangelista y el otro era adorador. Entonces, cuando sus hijos llegaron, que se lo presenta al pastor, los 3 hijos llegaron. Uno llegó borracho, el otro drogado y el otro como un moribundo. Entonces, el pastor que estaba con el papá, le dice, pero yo no vi que ellos son adoradores, ni pastores, ni nada de eso. Yo lo vi borracho y todo eso. Y dice la anécdota que el hombre le dijo a su pastor, el papá de los muchachos le dijo al pastor, ¿cómo usted no ve lo que yo veo? El Señor me dijo a mí que ellos son predicadores, evangelistas y adoradores. Entonces, usted no está viendo lo que yo veo. Pues usted no es el pastor, le dijo. Porque usted tiene que ver lo que el Señor dijo que ellos son. Usted tiene que ver en el espíritu lo que el Señor me mostró. Aunque usted vea lo que vea, usted tiene que ver en el espíritu lo que el Señor quiere que usted vea. No lo que usted quiere ver. No sé si me doy a entender. Claro. Y la fe es eso. Yo no puedo ver mi salvación por lo que hago. Yo no veo mi salvación porque yo le doy un plato de comer a una gente. Eso no es salvación, eso es obra. La Biblia dice que no es por obra que usted va al cielo, es por fe. Y por gracia, porque es un regalo inmerecido. Pero si usted tiene fe y no tiene obra, la fe es muerta. Porque la fe lo mueve a usted a hacer la obra. ¿La obra de qué? De ayudar al prójimo, de amar al prójimo, de agradar a Dios, de hacer las cosas bien, de obedecer al Señor. Muchas de las cosas que pasan en nuestra casa es por falta de discernimiento y sabiduría en el espíritu. Porque tenemos ignorancia a lo que dice la palabra. Y podemos decir, no, porque en mi casa está bien, todo está bien en mi casa, no me falta nada, todo está bien. Siempre falta algo. Cuando uno no camina correcto a la palabra, siempre falta algo. Y puede ser que usted abundantemente, económicamente, usted lo tenga todo. Pero siempre falta algo. Falta o la paz, o el gozo, o la esperanza, o falta la mansedumbre. ¿Por qué? Porque donde no reina el Espíritu Santo, no hay fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿te acuerdas de eso, Jocelyn? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, fe, esperanza, mansedumbre. Esas cosas con las que la ley no prevalece contra ella. Entonces, cuando nosotros no adquirimos la verdad, aunque seamos inteligentes para lo del mundo, para lo intelectual, para lo profesional, y somos ignorantes a la palabra, estamos ciegos. Amén. Usted puede decir que usted puede tener la inteligencia de la IA en su cabeza. Usted puede ser, mire, el constructor más grande de la informática. Pero si usted no tiene la sabiduría del cielo, usted quedó nocao. Porque es que el diablo se lo come con yuca. Con yuca. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo nos salva. Y por eso que nosotros nos dicen locos los cristianos. Nos dicen locos porque entendemos cosas que pasan de manera secular. Mi papá, Como diría mi papá, ese pastor boqueburro. Porque muchas veces a nosotros lo que amamos y buscamos la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que somos seguidores de Cristo,
nos van a tratar como a Jesucristo. No somos la última Coca-Cola, nos van a tratar peor. Porque la Biblia dice que a ningún siervo lo van a tratar mejor que su Señor. Nunca. Si al Señor lo crucificaron, ¿qué van a hacer con los siervos? Es que lo van a aniquilar. Entonces, nosotros estamos en el proceso del cristianismo, del evangelismo, estamos siendo crucificados por la sociedad. La sociedad está tratando de callar al cristiano, de masacrar al cristiano, de mutilarlo, de hacerlo desaparecer, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Mientras la palabra de Dios reine, van a haber gente salva. Y la Biblia dice que todo pasará, pero su palabra nunca pasará. Mas, sin embargo, nosotros no queremos lo eterno. Queremos lo que es pasajero. ¿Qué hacen muchas personas todavía? Y que hacía el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés. Que habiendo conocido el poder del Padre, el poder de Dios de una manera tangible, que lo pudo ver y lo pudo palpar y sentir, ¿qué hizo? Que se hizo dioses de oro. Y Dios le dijo que la idolatría era pecado. Dios le dijo que cejaran todos esos dioses egipcios, que él no estaba de acuerdo con la idolatría, que no adoraran imágenes. Y habiendo tenido una cercanía tan grande con el Señor, lo desafiaron a ser idólatras. Y nosotros también somos idólatras. ¿Por qué? Porque nosotros idolatramos más la vida del mundo que vivir en la presencia de Dios. Aleluya. Idolatramos más vivir para el mundo que vivir para Dios. Aleluya. Nosotros idolatramos las cosas materiales antes que las cosas eternas. Y cuando usted se muera, usted no se lleva nada. Nada, oiga, es que nada se lo echan en la caja, le ponen una ropa para que ni diga. Pero hasta eso se queda ahí porque usted se vuelve así, polvo. Entonces su alma y su espíritu, que son las que se van al destino eterno, ¿para dónde usted la va a mandar? Si usted no mandó nada para el cielo, por así decirlo. Eso como que usted tenga una cuenta de ahorro. Si usted no tiene cuenta de ahorro, si usted no tiene ahorro y se le presenta una cosa, ¿va a coger prestado? Para el cielo no se coge prestado. Usted tiene que tener lo suyo propio, allá no se coge prestado, porque allá no hay pobre. Allá todo el mundo es rico. Allá no le hace falta nada a nadie, porque allá todo el mundo está mandando lo suyo. Entonces, ¿qué está mandando usted? ¿Cuáles son las cosas que me impiden a mí acercarme al Padre y a tener una relación con Jesucristo? ¿Por qué yo no puedo tener una vida santificada en el Señor? Se puede, porque Jesucristo nos dio testimonio de eso. Y a pesar de su trayectoria por la tierra, que dio ejemplo vivo de santidad, siendo 100% hombre, nos demostró que sí se puede, humanamente se puede. Pero ¿cómo se puede? Viviendo bajo la sombra del Altísimo. No hay otra manera. Se puede vivir en santidad viviendo bajo la sombra del Altísimo. Si usted, por más que usted quiera en su carne, no se puede sin Dios. Siempre va a haber algo que lo aparta del Señor. Y sí, estamos locos, pero yo estoy loca por el Señor. Yo estoy loca por hacer la voluntad de Dios. Que si el Señor me dice, párate en esa esquina y vociférale a toda esa gente que Cristo viene mañana. Si el Señor me dice eso, yo lo voy a hacer. ¿Usted sabe por qué? Por amor a mi prójimo. Por amor a Dios primero y por amor a mi prójimo. ¿Por qué? Porque así como yo conozco la verdad y yo quiero que la gente sea salva como yo sé que el Señor me salvó. Yo quiero que la gente conozca que Jesús es real porque yo lo conocí. Porque yo lo conozco. Porque he aprendido a amarle como Él me amó primero. Si yo no tuviera esa convicción tan fuerte en mi corazón, a mí me diera 3 pitos y una flauta, que ustedes supieran de lo que Dios hizo en mi vida.
cómo Dios cambia la vida del ser humano. Pero como yo tengo temor de Dios y tengo anhelo de que cada una de ustedes, las que están aquí, incluyendo al compadre, el compadre de África, ¿verdad? Sí. Michael. Sí, a Michael. Tengan su cercanía con el Señor y su relación profunda con el Señor. Que esa relación de ustedes sea tan estrecha con el Señor que quieran compartirla con su familia. Porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo no es una cosa que usted tiene que cumplir esto para que sea salvo, no. Porque es por gracia, es por fe, es por relación con el divino, con el Padre, con el Salvador. Solamente a través de Jesucristo vamos a tener salvación. Por eso nosotros debemos reconocer lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida por nosotros. Pero si usted no acepta ese sacrificio, bueno, usted es libre de escoger. La Biblia dice que nos dio libre albedrío. Usted es libre de escoger. Amén. Amén. Recuerdos donde yo estaba, estuviste allí cuidando de mí.